Bienvenidos a Herramientas contra la leyenda negra. En este canal nos dedicamos a desentrañar los misterios de la historia española e hispana en general, desafiando mitos y revelando verdades ocultas. Hoy exploraremos un tema de enorme relevancia histórica y cultural, la Escuela de Salamanca del siglo de oro español. Ahora, antes de sumergirnos en el tema de hoy, lo primero es lo primero, y es expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. En este vídeo descubriremos la importancia de la Escuela de Salamanca, un epicentro de sabiduría en la España del siglo XVI. Hablaremos de sus contribuciones fundamentales en varios campos, el origen del derecho de gentes, el nacimiento de la ciencia económica moderna y el desarrollo del calendario gregoriano que utilizamos hoy en día. Exploraremos cómo este lugar de encuentro de sabios influyó en el pensamiento y en la política de su tiempo y cómo su legado sigue vigente en la actualidad. Con esto dicho, prepárense para una inmersión total en la historia y los logros de la Escuela de Salamanca. Juntos descubriremos cómo esta institución marcó un antes y un después en el pensamiento occidental. Espero que disfruten de esta experiencia tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. La Escuela de Salamanca fue una corriente de pensamiento fundamental en diversas áreas del saber. Tuvo lugar en el Renacimiento del siglo XVI, a través de un grupo de teólogos y juristas concentrados principalmente en la ciudad de Salamanca, España. Si las ciudades-estado italianas iniciaron el Renacimiento en el siglo XV, España y Portugal investigaron el Nuevo Mundo en el XVI y emergieron como centros de comercio y empresa. Intelectualmente, las universidades españolas engendraron una recuperación del gran proyecto escolástico, el llamado Segundo Escolasticismo. Esta corriente partía de las tradiciones grecorromana y cristiana para investigar y expandir todas las ciencias, incluyendo la economía, sobre la base firme de la lógica y la ley natural. Como la ley natural y la razón son ideas universales, el proyecto escolástico era una búsqueda de las leyes universales que gobiernan la manera en que funciona el mundo. Y aunque la economía no se consideraba una ciencia independiente, estos investigadores se dirigían hacia el razonamiento económico como una forma de explicar el mundo que les rodeaba. Buscaban regularidades en el orden social y producían patrones católicos de justicia para actuar sobre él. Los integrantes de la Escuela de Salamanca renovaron la teología, sentaron las bases del derecho de gentes moderno, del derecho internacional y de la ciencia económica moderna. Matemáticos de esta escuela estudiaron la reforma del calendario, por encargo del Papa Gregorio III, y propusieron la solución que se implantó posteriormente, el conocido como calendario gregoriano. La Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España y una de las 4 de Europa abiertas actualmente, junto con las de Bolonia, Oxford y París, la Sorbona. Tuvo su origen en la Escuela Catedralicia de Salamanca, fundada en 1130. El primer documento oficial fue expedido por el rey Alfonso IX de León, quien le concedió en 1 de enero de 1218 la categoría de Estudio General Salmantino, Studi Salmantini. Bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, el Estudio General se convirtió en universidad, en su doble carácter de real y pontificia, el 8 de mayo de 1254. En plena Edad Media, cuando la mayoría de la población europea era analfabeta en una sociedad agraria y rural, Salamanca se convirtió en pionera y en el origen del conocimiento universal en España. Su estudio y su pasión por las escuelas universitarias la convirtió en centro neurálgico para estudiantes y profesores, la mayoría de ellos procedentes del mundo del clero, que era el colectivo que podía presumir de saber leer y escribir.
Se impartían estudios en Derecho, Medicina, Lógica, Gramática y Música. Los profesores de asignaturas relacionadas con el derecho gozaban de un sueldo mayor al tratarse de una universidad inclinada hacia las disciplinas jurídicas. Ante los siglos XIII y XIV se fueron creando nuevas cátedras, especialmente en Derecho. El espaldarazo final le llegó en el año 1255 con la bula del Papa Alejandro IV que le otorgó la licentia ubique docendi, con la que se reconocía la validez de los grados otorgados por la Universidad de Salamanca en todo el mundo. Durante el siglo de oro español fue cuando la universidad se convirtió en el escenario de relevantes acontecimientos para la historia de la humanidad. En el claustro de esta universidad se discutió sobre la viabilidad del proyecto de Cristóbal Colón y las consecuencias que traían sus afirmaciones. Tras el descubrimiento de América, se discutió sobre el derecho de los indígenas a ser reconocidos con plenitud de derechos. La denominada polémica de Indias fue algo revolucionario para la época. El caso es que los sabios de la Escuela de Salamanca formaron igualmente un importante foco humanista, renovaron la teología, sentaron las bases del derecho moderno de gentes, del derecho internacional, precursora de los primeros derechos humanos, encabezados por Francisco de Vitoria, y efectuaron los primeros estudios en etnografía y antropología social moderna, especialmente por Bernardino de Sahagún. Relacionando la democracia con la justicia, definieron el concepto de la comunidad internacional. Este movimiento fue llevado a cabo por un grupo de teólogos y juristas que, basándose en la teoría del iusnaturalismo, desarrollaron las primeras leyes en derecho internacional de gentes, precursores de los derechos humanos. Sus miembros más brillantes fueron Francisco de Vitoria, el fundador de la escuela, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Bernardino de Sahagún, Tomás de Mercado, Domingo Báñez, Luis de Molina, Juan de Mariana, Francisco Suárez, etc. Se analizaron los procesos económicos por primera vez, generándose el primer movimiento de estudios y análisis de la macroeconomía moderna. La Escuela de Salamanca fue la primera corriente de pensamiento de carácter económico, moral y jurídico que debatió los problemas morales derivados del innovador sistema comercial y de la mentalidad neomercantilista generada en Europa durante la modernidad y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Francisco de Vitoria fue el inspirador de la Escuela de Salamanca y teorizó sobre la economía desde un punto de vista moral. Según Vitoria, el orden natural se basa en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. En sus clases trataba los temas de mayor actualidad y a ellas asistían tanto los estudiantes como los profesores. Su capacidad docente era extraordinaria. Sus alumnos le admiraban tanto que le llamaban el maestro y hasta los hombres de gobierno acudían a él para pedirle consejo. Es considerado el padre del derecho internacional moderno y el principal defensor de los derechos humanos de los indios americanos. Durante los 20 años que pasó en Salamanca, afrontó los mayores desafíos intelectuales de su época, renovando métodos y temáticas. También originó una verdadera corriente de pensamiento teológico-jurídico destinada a tener enorme repercusión. Su obra gira en torno a la dignidad y los problemas morales de la condición humana. Fue especialmente influyente por sus aportaciones jurídicas, aunque también tuvieron gran repercusión sus estudios sobre teología y sobre aspectos morales de la economía. Sus enseñanzas se han conservado en 13 relecciones o lecciones solemnes. Están dedicadas, entre otros temas, al homicidio, al matrimonio, a la potestad civil y eclesiástica, a las relaciones entre el concilio y el papa, a la guerra justa o a los conflictos originados por el descubrimiento de América, la incorporación de aquellos territorios a la corona española y la paz y el respeto en las relaciones con los indios. Para Vitoria, la comunidad internacional debía regirse por un conjunto de leyes justas con los derechos de todos los pueblos. La armonía y convivencia de la humanidad depende de la convivencia de cada uno de los estados que la componen. En su cuerpo jurídico
puso encima de la mesa 6 elementos esenciales: la defensa de los derechos individuales a la vida, la libertad y la igualdad ante la ley, la defensa de la propiedad privada y los contratos, la importancia del mercado y el comercio internacional, la necesidad de mantener un gobierno controlado y limitado, la defensa de la soberanía del pueblo y del principio de consentimiento de los ciudadanos, la defensa del derecho de oposición o rebelión frente a los tiranos, los principios teóricos de la economía de mercado y los elementos básicos del liberalismo económico no fueron diseñados, como se creía, por calvinistas y protestantes escoceses, sino por los jesuitas y miembros de la Escuela de Salamanca durante el Siglo de Oro español. Friedrich A. Hayek, economista austríaco y Premio Nobel de Economía. Entre los principales aportes de la Escuela de Salamanca a la ciencia económica se encuentran la aceptación de la ley de la oferta y de la demanda como agentes en la determinación de precios de un mercado libre, la exposición de una teoría subjetiva del valor de los bienes y el establecimiento del valor del dinero en función no sólo de su abundancia o escasez, sino de su capacidad de compra, la doctrina general del interés y el análisis del sistema tributario. Su gran hallazgo para la macroeconomía moderna fue la formulación de la teoría cuantitativa del dinero. Es una relación entre la abundancia de moneda y el aumento del nivel de precios, y por influencia de esa teoría, la del intercambio de divisas. El pensamiento económico de Tomás de Mercado puede observarse en su obra Suma de tratos y contratos. En ella, el pensador sevillano reflexionó sobre el fundamento de los intereses y condenó la usura y los monopolios. También profundizó en la teoría cuantitativa del dinero. Martín de Azpilcueta fue el pionero en el análisis de los efectos que producía en la economía española la masiva llegada de metales preciosos americanos. Su conclusión fue que generaba inflación, por lo tanto, un incremento de precios y carestía. Todos estos maestros se pronunciaron también por la libertad económica y declararon que el precio moralmente justo es el formado de acuerdo con la oferta y la demanda, con exclusión de violencia, engaño o dolo, y siempre que haya suficiente número de compradores y vendedores, es decir, en ausencia de situaciones de monopolio público que estos doctores tenían por un crimen. Domingo de Soto defiende el precio de mercado diciendo que una cosa vale aquello por lo que puede ser vendida, excluida la violencia, el fraude y el dolo, es decir, el precio libremente debatido en un mercado en competencia. Luis de Molina afirmaba que la propiedad privada era una institución de efectos prácticos positivos, ya que, por ejemplo, los bienes serían mejor administrados por un solo dueño que si fuesen de propiedad comunal. Martín de Azpilcueta, quien tajantemente se opone a la regulación del precio, porque era innecesaria cuando había abundancia e inefectiva o dañina cuando había escasez. En cuanto a las teorías económicas pioneras de la Escuela de Salamanca durante el siglo XVI, destacan: en teoría monetaria, la teoría cuantitativa del dinero. Teoría de la paridad del poder adquisitivo del dinero. La teoría del valor, utilidad marginal del dinero. Doctrina de la demanda de dinero. Una interpretación amplia de la oferta monetaria. La doctrina del mercantilismo monetario y del mercantilismo de la balanza comercial favorable. En cuanto a la teoría de precios, son significativas la teoría y los mecanismos de la competencia entre vendedores y compradores, 1597. La justificación de la venta con precios libres en los productos de lujo, 1535, y en artículos de primera necesidad, 1552. La idea de la imposibilidad de que el hombre conozca el valor exacto del precio justo del producto, 1546-1617. La doctrina de los tres actores principales del mercado, a partir de los cuales se puede conocer el justo precio, 1546. Según Joseph Schumpeter, economista austríaco del siglo XX, esta escuela fue el grupo que más se merece el título de fundador de la ciencia económica.
adelantándose en siglos a Adam Smith y otros economistas. La humanidad pasó a ser entendida de una forma moderna. La conforman todos los seres humanos que habitan cualquier parte de la Tierra. Este derecho natural a nacer libres pasaba a convertirse en algo consubstancial al ser humano. Marián, la denominación dada en Francia a la República, procede del nombre del jesuita español Juan de Mariana, ilustre miembro de la Escuela de Salamanca, Florence Gautier, historiadora francesa, profesora de Historia Moderna en la Universidad de París VII, especializada en el estudio de la Revolución Francesa. La Escuela de Salamanca renovó los conceptos medievales del derecho mediante una reivindicación de la libertad del hombre. Iniciaron una doctrina jurídica que reclamaba los derechos naturales del hombre a la vida, a la dignidad, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, etc. Redefinió el concepto de derecho natural o doctrina iusnaturalista, aquella que defiende las leyes de hombre originarias desde la misma naturaleza, y todo aquello que exista según el orden natural comparte ese derecho. Concluyó en que si todos los hombres comparten la misma naturaleza, también comparten los mismos derechos y libertades, unas libertades que son algo inherente a ellos mismos y que, por tanto, les pertenecen por encima de las consideraciones de cualquier príncipe o papa, e independientemente de su religión o vinculación política. Estas ideas iusnaturalistas se llevaron a la práctica en América, donde reconocieron los derechos de los indígenas, como el derecho a la propiedad de sus tierras o a la prohibición del uso de la fuerza como medio para convertirles al cristianismo. La justicia era entendida como una ley natural para el individuo que vive en sociedad. Los miembros de la Escuela de Salamanca iniciaron una teoría de la separación de potestades, la del derecho divino y la del derecho natural. Una separación que hasta la época no se había desarrollado. Defendieron que el origen del poder real tenía su origen en la soberanía del pueblo, el cual la transmite al príncipe gobernante en bases a un pacto o contrato entre ambas partes. Los seres humanos son libres por naturaleza e insubordinados a cualquier otro ser humano. Aunque gobernados por un rey, podían deponerlo si éste no era justo. Solo después de constituida la sociedad, podía surgir entre los hombres el pensamiento de crear un poder, hecho que por sí solo bastaría a probar que los gobernantes son para los pueblos, y no los pueblos para los gobernantes, cuando no sintiéramos para confirmarlo y ponerlo fuera de toda duda el grito de nuestra libertad individual, herida desde el punto en que un hombre ha extendido sobre otro el cetro de la ley o la espada de la fuerza. Francisco Suárez se convirtió en el principal defensor ese pensamiento iusnaturalista. Suárez defiende la soberanía del pueblo frente al poder real por designio divino. Para él, la comunidad se forman mediante un pacto entre hombres libres y soberanos, y ésta, a su vez, otorga un poder político a otro hombre para ser gobernados en base a relaciones de contrato. La obra de Rege de Mariana fue escrita por sugerencia del rey Felipe II de España y dedicado a su sucesor, Felipe III, estaba de acuerdo con la doctrina de quienes, como el rey Jacobo I de Inglaterra, opinaban que los reyes gobernaban absolutamente por derecho divino. Mariana convirtió la doctrina escolástica de la tiranía de un concepto abstracto a un arma con la que golpear a los monarcas de su tiempo. Mariana fue el antecesor de la teoría del consentimiento popular de John Locke y de la superioridad continua del pueblo respecto del gobierno. Además, Mariana también precedió a Locke en sostener que los hombres abandonan el estado de naturaleza para formar gobiernos con el fin de preservar sus derechos sobre la propiedad privada. Para él, un tirano era cualquier gobernante que violara las leyes, que dictara impuestos sin consentimiento del pueblo o que impidiera una reunión de un parlamento democrático. Es comprensible que las autoridades francesas estuvieran nerviosas por las teorías de Mariana y su libro De Rege, mientras que el rey de España rechazó considerar las propuestas de Francia de suprimir esta obra subversiva, aunque por una de tantas ironías que se prodigan en la historia,
Hay que decir que las teorías de Juan de Mariana tuvieron cumplido eco en Francia hasta el punto de que inspiró a los ideólogos de la Revolución Francesa. Asimismo, las tesis de Francisco de Vitoria, totalmente revolucionarias para su época durante el siglo XVI y que inspiraron las leyes de Indias, así como la controversia de Valladolid que detuvo la conquista de América por orden del rey Carlos I, le valieron el título de fundador del derecho de gentes por la ONU, antecedentes del derecho internacional y los derechos humanos. Todo esto sucedía en la España del siglo XVI con la connivencia y apoyo de la monarquía española de los Austrias. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.